Muy bien, hermanos, pues buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Sí? Bienvenidos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Nadie? Hay unos que vienen por segunda ocasión, otros por tercera en el año. Pero bueno, bienvenidos a nuestros hermanos, familia de acá de Cabo San Lucas. ¿Cómo le decimos? Saúl, Bianca, su familia. Pero con ganas, hermano, ¿no desayunaron o qué? Bienvenidos, están en casita. Bueno, pues bienvenidos a todos, en verdad. ¿Qué le parece si, antes de empezar con este tema, a veces polémico, a veces menospreciado, a veces buscado de una manera no muy sana, a veces ignorado, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto que vamos a tratar? Yo de verdad le ruego y le pido que hoy haga una oración más que especial por mí, y yo también la haré por usted, y para que Dios nos ayude a entender, si estamos aquí, hermanos, a entender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, porque venimos a escucharlo, a escuchar su mensaje, su palabra, y que Él haga la obra en nosotros, ¿verdad? Porque si no pasa eso, pues no tiene ningún sentido el venir. Necesitamos la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? A través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, hermanos, por favor, ¿sí? Muchas gracias te damos, Señor, por permitirnos venir a este lugar hoy. De nuevo, Señor, estamos aquí por pura gracia, porque a ti te ha placido todavía tenernos, Señor, aquí. Y esta mañana, Dios, estamos agradecidos, estamos con un corazón despierto, dispuesto, Señor, para, como lo hicimos ahorita, para exaltarte, para bendecir tu nombre, porque no hay nadie en este mundo y fuera de él que sea digno de contemplar, de exaltar, de escuchar, de amar. Tú sí eres así, Señor. Tú eres así, nuestro buen Dios. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tu palabra hoy pues quede sembrada en el corazón y pueda producir fruto, pueda ser recibida, Señor, con corazones humildes, con oídos dispuestos, con un entendimiento abierto a tu palabra, Señor. No queremos otra cosa y no podemos hacerlo si no es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, usando cada uno de estos textos que hablaremos y trataremos de exponer, Señor, pero dependemos totalmente de tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el primer tema de esta miniserie, antes de entrar a la serie que vamos a iniciar en unos domingos más, vamos a hablar tratar de hablar de un tema que, como decía al principio, es un tema quizá por algunos de ustedes o de nosotros ignorado. A lo mejor tenemos un concepto equivocado o muy acertado a la luz de la palabra de lo que es el avivamiento. No tienen cara de mucho avivamiento, pero bueno. El avivamiento, le puse este tema en perspectiva bíblica, ¿sí? Y pues vamos a tratar de ver a la luz de la palabra, repito, de qué se trata esto. ¿Está bien? Yo de verdad le pido que si se le da sueño o lo que sea, pellizquese o autorícele al que tiene a un lado para que lo pellizquen o le jalen un poquito el cabello así discretamente, para que ponga atención en los textos, porque va a haber lecturas un poquito largas. Salmo 119, y de verdad le digo, va a haber algunas lecturas largas, pero es necesario que las leamos con atención. ¿Sí? ¿Nos comprometemos? Bueno, entre los grandes avivamientos que ha habido en la iglesia cristiana después de la iglesia primitiva, se pueden enumerar, por ejemplo, pues la Reforma Protestante del siglo XVI, que sería indispensable y buenísimo y de mucha bendición que leyéramos la historia de la Reforma, que la leyéramos y aprendiéramos qué se hablaba,
qué se enseñaba, qué pasaba en las vidas de los hombres y de las mujeres, qué pasó en la sociedad. Hoy no lo voy a tocar, es un tema para darse en una clase, yo creo, aparte, ¿no? Pero solamente lo tengo que mencionar. También el movimiento pietista de los siglos XVII también, donde fue como un reavivamiento, por decirlo así, donde la exposición de la palabra era el punto central y vidas transformadas. Luego, por mencionar algunos, sé que hay otros en otros periodos, pero estoy mencionando los más conocidos. El primero y el segundo gran avivamiento del siglo XVIII y XIX, conocido por todos nosotros, bueno, por la mayoría espero, en Estados Unidos, y que empezó también en Nueva Inglaterra. Ahora, en Inglaterra, perdón. Miren, es importante que invirtamos tiempo, que podamos sacrificar un tiempo de cualquier otra cosa, que no sea indispensable, y podamos leer parte de la historia de esto que acabo de mencionar. Porque muy probablemente, casi seguramente, alguno de estos hermanos que participó, sobre todo en el segundo gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, el Evangelio nos llegó a nosotros. Nos llegó a nosotros, hermanos. Así que, pues, sería bueno que tomáramos eso, ¿no? Y voy a empezar con una definición del diccionario Manser. Este es un diccionario temático. Dice, avivamiento puede definirse como un despertar espiritual iniciado por el Espíritu Santo que, 1, restaura en la iglesia la conciencia de la santidad y el amor a Dios y su palabra. Y 2, revitaliza la comprensión de lo que el amor y obediencia a Dios realmente significa. La iglesia que experimenta avivamiento es guiada a una intensa reflexión de los temas centrales de la fe, al arrepentimiento y renovación, y a una comprensión más amplia de las dimensiones del discipulado. Solamente es una definición, pero nos da una idea de lo que han entendido los estudiosos. ¿Qué idea? Que un avivamiento como principio, el objeto y el que inicia, el que enciende todo esto, el que despierta todo esto en el corazón de sus hijos, es Dios, ¿sí? Y Dios nos despierta para regresarnos a Dios mismo, a su palabra. Parece una obviedad, pero tiene mucho sentido. Para regresarnos a su palabra y a los rudimentos primeros. Entonces, fíjense lo que comenta también un anciano escritor, anciano en años y también creyente, Richard Owen Roberts. Este hermano ha sido pues un referente sobre los temas de avivamiento en nuestros tiempos. Dijo él, el avivamiento es un tiempo, por dar una idea, cuando el cielo se acerca a la tierra más que en cualquier otro momento en las vidas de los hombres y las mujeres. Hablando de manera general, si uno considera la más grande atracción del cielo, ¿cuáles serían? ¿Serían las calles doradas? ¿Es el árbol de vida? ¿Es la presencia de los ángeles? Pregunta él. ¿Es la comunión con los demás redimidos? No, absolutamente no. El mayor atractivo del cielo es la presencia completamente ininterrumpida de Dios mismo. Él formuló todo esto para darnos esa idea de un avivamiento. La presencia ininterrumpida de Dios. Es como ellos lo han visto, es como ellos lo han presenciado. Estoy dando ese panorama. Así también comenta el mismo, el aspecto más temeroso, escuche bien, del infierno, no es el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, o las agonías que nunca cesan, o el mal que domina de forma desenfrenada. El aspecto más terrible del infierno es que Dios nunca está allí, comenta él. Yo sé que van a decir, no, sí está en toda su ira. Bueno, vamos a revisar la Biblia. Entonces, piensa en esto, después de miles de millones de años, dice este hermano, en el infierno el pecador no tiene todavía la esperanza de que Dios alguna vez ha de venir siquiera
por un momento. Mis hermanos, yo leí algo de lo que pasó en los grandes avivamientos, y siempre hay un común, que cuando se exponía la palabra, sobre todo en el primer despertar, ¿no? Después de la reforma, en el primero, cuando se exponía por el hermano George Whitefield, Wesley y ¿quién era el otro? A ver, los que leen. No, Jonathan Edwards. Entonces, cuando exponían el mensaje, la gente se sentía literalmente en el infierno. Qué interesante, ¿no? Y se empezaba a desprender el cabello y se mesaban la barba los que tenían, o el bigote. Mis hermanos, ahorita vamos a llegar a unos textos donde sucedió lo mismo en la Escritura, pero vamos a ver los contextos, ¿sí? Y escribí esto como una premisa. Dios fue, es y será el centro de todo avivamiento o despertar iniciado por el Espíritu Santo. Entonces, el centro de eso es la gloria de nuestro eterno Dios. ¿Sí estamos aquí, familia? Ok, algunos de nosotros, yo creo, bueno, al menos a mí no sé si a ustedes, no he presenciado un avivamiento como les pasó en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII y parte del XIX. Yo no podría decir cómo es estar y qué se siente y qué se piensa, pero sí hay una seguridad que se exponía. Si estamos aquí, familia, y eran las Escrituras. Diga conmigo, las Escrituras. Eso se exponía. Y eso usaba el Espíritu Santo para traer convicción de pecado y el despertar en las personas. Ok, entonces, en la Escritura nosotros vemos claros ejemplos de un deseo exclusivamente del pueblo de Dios y particularmente de quienes se sabían pertenencia de Dios. Eso se ve desde el Antiguo Testamento. La primer mención en el hebreo de la palabra despertar o avivamiento, que es un sinónimo en la Biblia, despertar, remover, provocar, avivar, son sinónimos de esta palabra, que es ur, o este vocablo. Entonces aparece con la primera vez, bien interesante, porque la primera vez que se menciona un despertar es en el Cántico de Débora. ¿Sí? ¿Usted sabe dónde está el Cántico de Débora? Ni sabían que existía Débora, ¿no? En Jueces capítulo 5, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta de algo bien interesante. No había hombres que se levantaran a ser jueces en el pueblo. Los hombres deben de sentir este rigor también. No había hombres. Y Dios levantó a Débora como profetisa y como juez sobre Israel. Sobre el pueblo, perdón. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, ella profetiza a un hermano por ahí y le dice, ¿sabes qué? Jefe de una tribu, le dice, el Señor me habló y me dijo que te dijera que fueras con 10,000 hombres para vencer a este cananeo, a Sísara. Y él dice, no, sí, ya sé, pues, pero ve tú conmigo. Y ella le dice, bueno, ¿y una mujer va a llevar la gloria? O sea, sí, no le hace. Y este hombre dijo, pues vamos a la guerra. Y fueron y vencieron. Dios les dio la victoria. Y le estoy dando este contexto porque pasó esto. En el capítulo 5, en ese cántico de victoria, se utiliza esta palabra y habla, ¿no?, de lo que sucedió en la guerra, de la obra de Dios, de la intervención de Él. Y dice, hablando Débora, dice, despierta, despierta, Débora, despierta. Y es una proclamación porque precisamente la implicación que tiene este cántico fue lo que pasó con Débora. Fue una mujer que Dios levantó para dirigir al pueblo a grandes victorias y para prepararlos para la acción, para obedecer ¿qué? La palabra dada por Dios. ¿Sí la captaron o no? Entonces,
Eso lo puede leer, la historia está impresionante ahí en Jueces 5, es la primera mención. Y hay muchos ejemplos, voy a dar algunos ejemplos que consideré. Salmo 80, 14, antes de entrar de lleno. Salmo 80, 14 dice, fíjense bien, Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, hablando propiamente del pueblo de Israel, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste, y nunca más nos apartaremos de ti. Y la versión de las Américas dice, avívanos. La de algunos de ustedes dice, danos vida. Y es la misma palabra de hace rato. Solo a ti te invocaremos, oh Señor Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Ya para ir entendiendo el contexto, mis hermanos, de un avivamiento hay un preavivamiento, que es una ruina espiritual. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, aquí vemos la súplica por la restauración de Israel, y es que probablemente si no habían sido conquistados todavía los dos reinos, al menos uno sí. No sé si estaban en cautiverio o solamente bajo el dominio de los asirios, pero el asunto es que estaba destruido. Jerusalén estaba en una condición alejados de Dios, con altares a ídolos, y usted ya sabe, ¿no? El corazón del pueblo de Israel por varias épocas de los reyes. Y todo este clamor que está haciendo el salmista es porque ellos ya estaban sintiendo el juicio de la desobediencia, la respuesta de la desobediencia. Porque, mis hermanos, si pensamos en avivamiento y deberíamos de desearlo, al final vamos a ver qué profeta ora y pide esto. Porque podemos estar bien cómodos, bien conformados, bien acomodaditos, ¿verdad? Desde aquí se ven bien bonitos, brillositos, se ve que desayunaron algunos no. Pero la persecución y los tiempos difíciles, a causa de la maldad o a causa de la desobediencia, pesan. No hemos pasado por eso, hermanos, y no sabemos cuándo pasaremos. ¿Sí? No sabemos. Todavía tenemos esta libertad de reunirnos, todavía podemos publicar la palabra de Dios en muchos lugares. Así que es importante que consideremos esto. Salmo 85, 4, vean otro ruego, dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Ya lo empezó a ver? ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Vean el clamor, hermanos. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Hay cosas que no se han cumplido, es obvio, del clamor de este salmo, ¿no? De este salmista. Pero lo que volvemos a ver otra vez es que el proceder de Israel para con Dios no fue fiel. Hubo infidelidad siempre, continuamente, y Dios volvía a perdonarlos porque Él lo prometió, y los volvía a restaurar y los volvía a prosperar en lo que Dios les había prometido que lo haría. Y de nuevo el pueblo apartaba su corazón del Señor, de su palabra, de sus caminos.
Y denos cuenta de algo, mis hermanos. Usted en la Biblia va a encontrar muchos salmos con el contenido así similar, donde es un clamor, es un ruego, ¿verdad? Pero siempre son, mis hermanos, porque el hombre ha entregado su corazón al pecado. Y porque un pueblo entregaba su corazón al pecado. Mis hermanos, tenemos que decir que la iniciativa de un avivamiento y la iniciativa de un ruego aún por esto, por salir de esta condición, se origina en Dios, no en virtud de nosotros, no en virtud de nuestras oraciones, que debemos hacerlas, no en virtud de nosotros. Estamos aquí, hermanos. ¿Sí? Dice, la condición del pueblo previo a una búsqueda de una intervención urgente de Dios era la desobediencia deliberada, la indiferencia a la palabra de Dios y a sus advertencias. Mis hermanos, sé, primeramente por el que habla, que Dios advierte. Dios nos advierte con su palabra, ¿verdad que sí, familia? Dios nos habla. Cuando su palabra es abierta, Dios nos habla y es leída y es entendida. Y las advertencias de Dios son fieles. Lo que no sabemos es cuándo y en qué tiempo y en qué momento vendrán. Si permanecemos desobedeciendo a Dios. Yo no sé si a usted se le viene a su mente pues la condición de su corazón. Puede preguntarse en este momento, Dios lo sabe, ¿eh? Aunque usted piense que no, Dios lo sabe. Dios sabe la condición de su corazón y de su mente ahorita. Y debemos de revisarnos a la luz de la palabra cómo está. Porque las advertencias de Dios, repito, son serias. Estos hermanos rogaban una y otra vez, no solamente los salmistas, los profetas intercedían por el pueblo, pero rogaban una vez para que Dios los avivara y los despertara. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado del Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ahora, además que el pueblo de Dios conocía el carácter de Dios, porque desde Abraham, Moisés, los profetas, los jueces que fueron fieles, pues enseñaban y mostraban cómo era Dios y le enseñaban al pueblo. Ellos vieron los testimonios, vieron las obras de Dios. ¿Se acuerdan de lo que pasó desde Moisés, desde Egipto? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuántos estuvieron ahí? Pero se acuerdan porque lo vemos en la palabra, ¿verdad? No nos alcanzamos a imaginar cómo fue, pero no le haremos justicia si pensamos. Ellos lo vieron, ellos lo presenciaron, ellos comieron maná, ellos gustaron de la benignidad de Dios. Mis hermanos, las manifestaciones de Dios no fueron suficientes. Nunca serán suficientes para un corazón que no quiere rendirse delante de Dios. Muchos quizá hoy, quizá aquí, o quizá ahora que vieron estos movimientos en las redes sociales, dijeron, en mi iglesia no hay de eso, yo quiero de eso. A lo mejor ni uno de aquí no tienen cara de que se asombraron por eso. Pero bueno, entonces tenemos que revisarnos con urgencia de nuevo cómo está nuestro corazón respecto a Dios. O sea, yo debo de ser honesto y sincero, transparente delante de decirle, Señor, mi corazón está así en este momento. Necesito que tú lo resuelvas, que tú lo avives, que tú me despiertes. Repito, las manifestaciones, hermanos, no garantizan nada si un corazón está apático para con Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy, muy claro, algunos ejemplos de lo que sucedió con este pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulos 6 y 7, no lo voy a leer todos, obvio, pero vemos cómo hay un gran ejemplo a través de la oración del rey Salomón. En el capítulo 6, Salomón hace una oración larguísima, pero con mucho contenido.
Y precisamente era porque él estaba preparando el templo que ya estaba concluido y quería ofrecerlo a Dios. Vean cómo lo hace, con una oración extensa en el capítulo 6, que no lo vamos a leer. En el capítulo 6, donde le dice a Dios, voy a resumirlo, ¿no? Bastante, a parafrasearlo. Donde le dice a Dios básicamente: Señor, tú has sido bueno con nosotros, tú nos llamaste, tú nos diste una identidad, tú nos salvaste con mano poderosa y siempre has estado con nosotros, y nosotros nos hemos desviado y tú nos has perdonado. Y a grosso modo Salomón lo que le dice es: Señor, en algún momento, probablemente, posiblemente, aunque fue seguro, se apartarían de él. Y dice: y si nos apartamos, y si nos llevan cautivos, y si pasa todo esto, y si deja de llover y deja de haber fruto a causa de que tú detuviste la lluvia, perdónanos y vuelve a darnos vida. Eso está orando Salomón, escuche bien, antes de ofrecer el templo para Dios. Es lo que le está diciendo al Señor en esa oración a Dios. Le dice: ya terminamos el templo, Señor, ahora solamente falta una cosa, tu presencia, para que le dé vida, para que tenga sentido, Dios en la tierra. Ok, fíjense bien. Y luego ya en el capítulo 7, voy a leer, dice: y cuando Salomón terminó de orar, ponga atención, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Se imagina el fuego consumiendo todo? No era un fire pit, o sea, no era un chorrito de fuego ahí. No sé cómo era. La Biblia da algunos detalles, pero no me lo puedo imaginar. Consumió, imagínense la intensidad. Y luego dice, después de la oración de Salomón, y luego dice: y después consumió todo esto, el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, es decir, el templo. Y bueno, algunos comentarios dicen que esto era como una nube densa, pero también salían rayos de luz. No me lo puedo imaginar, pero no se parece nada a ningún avivamiento de los que pretenden ser a veces, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice: los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, dice, dieron vueltas, aventaron sillas por las ventanas. Y ¿verdad que no? Dice: viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, ¿qué dice? Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Mis hermanos, tiene tanto contenido y tanto sentido estos textos de lo que sucede cuando la presencia de Dios está, y cuando la presencia de Dios en este sentido se manifestó. La oración de él es: Señor, queremos vivir para ti, dice Salomón, queremos hacer lo que tú quieras, recibe esto que estamos haciendo, pero nos vamos a desviar. Sabemos que todo procede de ti y que eres el único que nos puede dar vida. Necesitamos su presencia. Y Dios contesta con esto. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la gente, del pueblo? Humillarse delante de Dios, rendirse, adorar a Dios. Ahora, yo leyendo me llamó la atención pavimento, dije, no puede ser, todavía no andaba el ayuntamiento ahí. Pero está hablando de un enlosado muy pegado, pero con una particularidad: muy caliente por el fuego. Y los hermanos no andaban como, a ver, no hay aire, ¿verdad? Y no. La respuesta a un mover de Dios, vamos a decirlo así, a una obra de Dios, no hay barreras, mis hermanos, no hay limitantes. ¿Lo alcanza a ver, hermano, o no? O sea, no están como que, ay, cómo se tardan en la alabanza, ay, ya oramos mucho el miércoles, brother, mete las 6 oraciones
Haz las 3, ¿no? O sea, 2 para no orar tanto, pues. Está muy cansado, ¿verdad? Y yo siempre, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo siempre he puesto este ejemplo. Muchas veces somos muy mezquinos para la obra de Dios. Y hablo en primera persona, pero también por ustedes. Somos mezquinos porque se nos hace mucho el tiempo a veces que invertimos, o muy incómodo la silla, o el calor, o el frío. El chiste es que nunca estamos contentos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No quieren decir, ¿no? Siempre ponemos, le venía diciendo a mi esposa en la mañana, venimos poniendo quejas, nos quejamos porque hace calor, porque hace frío, nos quejamos porque va muy rápido el carro, porque va muy despacio, porque no tengo esto, porque sí tengo, porque tengo mucho trabajo, porque no tengo trabajo. Mis hermanos, cuando la iniciativa de Dios es despertarnos y avivarnos, todo ese corazón mezquino, es decir, de verdad empieza Dios a cambiarlo. Ahora sí que, bueno, cierro paréntesis. Vean la respuesta del pueblo y vean lo que sale de su boca. Ciertamente Él es bueno. Diga conmigo, ciertamente Él es bueno. Ciertamente su misericordia es para siempre. Aquí, hermanos, se van las dignidades. Yo tengo algo de bueno. No, es que no era tan malo. Yo no era como tú, brother. Yo nunca anduve en drogas y en el barrio y cosas de esas. No, yo no. Ciertamente Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vean la respuesta del pueblo. Lo interesante y lo impactante de todo esto es que Dios había dado la escritura a Moisés de cómo deberían de ser. Luego David le dice a Salomón, debes andar rectamente para con Dios, para que puedas hacer el templo. Y el manual, la escritura ya la tenían. Y lo único que hace Dios cuando despierta al pueblo otra vez es volverlos otra vez a la palabra. Es volverlos a hacer lo que les había dicho que hicieran. Cuando el tabernáculo de Moisés también fue santificado, fue ofrecido a Dios y que fue terminado, sucedieron estos mismos eventos, así, muy, muy similares. Y el pueblo, ¿se acuerdan que no se quería acercar? ¿Se acuerdan? No se quería acercar. No, tú, Moisés. Nosotros aquí de lejitos. Mis hermanos, lo mismo pasó cuando ofreció Salomón el templo. Habita tú aquí, Señor, de la manera que tú quieres hacerlo, y vamos a hacer lo que tú nos has mandado que hagamos. Ahora, ¿qué representaba? Ponga mucha atención, hermano. ¿Qué representaba que Dios aceptara la ofrenda y entrara y llenara la casa del templo? Que Dios lo estaba santificando. Que Dios lo estaba santificando. Usted no se santifica porque usted quiere, hermano. Y no estoy diciendo una herejía. ¿Qué nos santifica? ¿Qué dice la palabra que nos santifica? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿no leen la Biblia o qué? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, esto solamente lo podía hacer Dios porque solamente Él, escuche bien, puede santificar. Y me adelanto un poquito. En los grandes avivamientos, mis hermanos, el objetivo o el centro de esto es Dios deseando santificar al pueblo otra vez. Como sucedió al principio. Dios santificando al pueblo. Y cuando Dios hace eso, mis hermanos, fíjense lo que pasó aquí. Dios descubrió la condición de aquellos a quienes estaba despertando. Y una vez hecho esto, ya empieza a revelarse al hombre, a revelarle su carácter. Y el hombre ya puede decir, tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. ¿Lo ha experimentado en alguna medida así? Yo creo que sí. Entonces, lo mismo que le comentaba ahorita sucedió allá en Levítico 9, cuando
ah, santificó el tabernáculo de Moisés, ¿no? Lo ofreció de esa forma. Ok. Según la Biblia, según hasta donde vemos ahorita, esto que avivó, despertó en los corazones de aquel pueblo, ese despertar o ese avivar, como usted guste llamarlo, el título no es importante, es un obrar soberano de Dios. Tenga esto en mente y en cuenta. Es un obrar soberano de Dios. Cuando Dios decidió darle vida a usted y traerlo hacia Él, fue porque Él quiso hacerlo. No es del que quiso ni corrió ni se apresuró. Es que yo quiero ser salvo ya, ahí voy. ¿Verdad que no? Dice, sino del que Dios tiene misericordia, de Dios que tiene misericordia. Y en este caso y en estos casos que hubo estos despertares o estos avivamientos de Dios en las Escrituras y posteriormente, fue porque se iniciaron en Dios, mis hermanos. Y fue porque tenían el propósito de sacar de la condición en la que estaba el pueblo o sus hijos. Amén. Así que es un obrar que solamente compete a Dios, no a nuestras veladas de oración. ¿Saben? La última velada de oración, yo tuve una muy mala experiencia. Si lo voy a decir muy breve, si quieres lo editas. Pero en una velada de oración que estuve yo, pues al final de la velada de oración me aventé toda la noche. Yo decía, quería vencer en la carne toda la noche y no dormirme. Y más o menos lo vencimos el Iván y yo. Allá estaba el Iván también, ahí andaba ya. Y al día siguiente, por desobediente, me fui a la playa y pues tuve un accidente muy feo, ¿no? Ya después les cuento. Ya voy a sacar el libro. Bueno, entonces no se origina en nosotros, mis hermanos, en lo que le podemos ofrecer a Dios. Y ahora vamos a orar mucho, brother. Vamos a cantar mucho, brother. Qué bueno si lo hacemos. Vamos a meterle esto porque queremos que Dios avive su obra. Ahorita vamos a ver cómo Dios lo hace. ¿Sí? Entonces, al final, igual como lo vimos aquí ahorita, hasta ahorita, con Salomón y el pueblo, estos avivamientos o estos despertares de Dios se traduce en vidas rendidas a Dios, que caminarán en pos de Dios, en vidas cuyo fundamento es la palabra de Dios, porque Dios lo que hace es santificarnos otra vez para Él. Diga, yo soy para Él. Si tú no tienes esa seguridad, mis hermanos, aunque vengas a esta iglesia o a las que quieras ir por los siglos de los siglos, no vas a tener parte con Dios. Debes de desear y saberte que eres de Él, y que la vida cristiana se trata de vivir para Él, y Él hará como Él quiere con nosotros. Amén. Entonces, ahora voy a destacar algunos elementos muy importantes que vemos en la oración de Salomón, que los necesitamos, mis hermanos, siempre. Humildad, obviamente oración, ¿no? Pero previa es humildad para orar. Arrepentimiento, porque también lo dijo Salomón. Y deseo por Dios. Se escucha raro eso último, ¿no? Deseo por Dios. Porque esos aromas fragantes son los que Dios acepta y escucha. Y usted lo puede encontrar todo esto contenido en los Salmos, donde Dios acepta y huele bien a aquel que se acerca con Él en arrepentimiento y vuelve su corazón en humildad y se postra delante de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? El corazón altivo no. No podemos desear y pedir o pensar que Dios va a hacer una obra en mi vida, esa que he estado esperando por 70 años, hermano. Es que, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué el Señor en qué te está moviendo? Pues bien, brother. Bien. Esperando que el Señor haga algo en mi vida. Así como que dan ganas de llorar junto con Él, ¿no? Miren, hermanos, Él revela en su palabra qué quiere para ti y para mí. Apartarnos para Él. Acuérdate, acordémonos. Ok, los elementos en la oración: humildad, arrepentimiento, deseo por Dios.
Y yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Quieres saber si tu deseo por Dios es legítimo? Pregunta, ¿sí o no? ¿Tienen deseo por Dios, verdad? ¿Tenemos deseo por Dios? Más o menos. Tu deseo por Dios irá acompañado de un apetito y un deleite en comer la palabra de Dios, en vivirla, no en otras cosas. Primera de Pedro 2:2. Ya nos enseñaba a César Ravenhill el miércoles. ¿Se acuerdan? El apetito, el deseo por Dios. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿quieres saber si tu deseo, tu apetito por Dios o tu deseo por Dios es legítimo? Si es legítimo, irá acompañado de un deleite y un hambre por la palabra, no por manifestaciones, hermanos. No porque ahora sí tocaron el acorde en no sé qué y sí me dolió, ahí sí se me estremeció el corazón. Es que tocaron esa, no, yo tuve un hermano hace muchos años, bueno, no sé si era hermano, pero íbamos una vez y puse una alabanza y dijo, no, esa no, y se agarró el corazón, ¿no? Y ya después lo mirabas y nada que ver, pero no buscamos eso, mis hermanos. Ahorita voy a comentar algo al respecto porque hay un balance. ¿Va acompañado tu deseo por la palabra de Dios? Me dan ganas de pedirles que levanten la mano y preguntarle luego que la levanten, si es cierto al que tiene a un lado que leen la palabra y la estudia en su casa. Ya no, ¿verdad? Mis hermanos, de verdad, si es legítimo un deseo por Dios, va a ir acompañado de este bendito libro. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dijo Job respecto a esto, se me hace muy impresionante. Job, en la condición de Job, capítulo 23:12 dijo, por encima de mi comida, y él lo estaba, este es un texto literal, por encima de mi comida está su palabra. Eso decía aquel hombre con lepra, por encima de la comida está su palabra. Bueno, y es que comentaba ahorita que si nuestro deseo por Dios es legítimo respecto a estos avivamientos que luego pensamos que hay o que no hay, o que hubo, que sí hubo, es que podemos estar amando, mis hermanos, y esto es una tentación y es una realidad, podemos estar amando las liturgias, podemos estar amando los medios de gracia. ¿Cuáles son esos? La oración, la alabanza, la lectura en sí misma de la palabra, por encima de Dios mismo, por encima del autor. ¿Me doy a entender, hermanos? Y es que muchos comentarios hemos escuchado pues a lo largo de los años. Es que mis mejores momentos en Dios fueron los eventos de jóvenes, fueron cuando saltaba como dice la Biblia, ¿no? Como cierva, y en los campamentos, y cuando tocaba este instrumento, y cuando canto, y no, hombre, cuando predico. Son mis mejores momentos, cuando siento tan bonito, cuando lloro mucho, no sé por qué lloro, pero lloro. ¿Será eso en sí mismo? Ahora, voy a poner ahorita un balance, o sea, no está mal que podamos tener esos momentos. Depende qué tan alto saltes, ahí sí va a estar mal. Pero hay otros comentarios, no, es que estuvo tremendo el mover de Dios, y ni modo, lo tenemos que mencionar, hermanos, ni modo, digo, ¿no? Estuvo tremendo el mover de Dios, hermano. Bueno, Dios, ¿qué te enseñó? ¿Qué te habló hoy? Pues, no sé, pero estuvo bien tremenda la adoración, la alabanza. De nuevo, podemos estar adorando la adoración, ¿sabía usted? Podemos estar adorando eso. Y nosotros, mis hermanos, ninguno, ni en los tiempos antiguos, nunca se nos permitió ni se nos permite equiparar ninguna emoción o ninguna manifestación con la palabra de Dios. No podemos hacerlo. Debe ser la mayor delicia en esta tierra, la palabra de Dios.
Respecto a las emociones que comentaba ahorita, voy a leer lo que comentó Jonathan Edwards para poner balance. Dijo: cuando las malas consecuencias de las emociones falsas se hacen aparentes, Satanás cambia su estrategia. Ahora busca persuadir a la gente de que todas las emociones espirituales son inválidas. Así trata de cerrar nuestros corazones a todo lo emocional o espiritual y de hacer el cristianismo un formalismo muerto. ¿Verdad que no? Dios puso nuestras emociones, ¿verdad que sí? Y luego, Dios puso nuestras emociones. Siempre he comentado que, porque no me sé otro ejemplo, que nuestras emociones salen a flor de piel cuando alguien de aquí es aficionado a un equipo de fútbol, de verdad, o a un peleador de boxeo, o a lo que sea, alguna afición o algo. Y hay un evento, un partido, y lo ves y gritas, y ¡ay! Te jala la camisa y te quieres arrancar. Miren, hermano, de verdad les digo algo, si nos debería dar vergüenza si para el Señor no estamos dispuestos a exponerle nuestras emociones. Yo no estoy incitando al desorden ni a nada, no, pero sí poderle, como a veces nos están aquí, ¿verdad?, diciendo: levanta tus manos, adora, levanta tu voz, exáltalo porque Él es digno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me vaya a invitar a ver un juego de fútbol, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo en Ageo capítulo 1, 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, muy conocido, lo voy a leer rápido: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. Y bueno, y el contexto de todo esto, mis hermanos, usted ya lo sabe. Zorobabel había recibido la palabra de este profeta, estaban exiliados, ya tenían el permiso del rey de Ciro, y luego otro rey autoriza y dice: sí, la orden fue dada, regresen a reconstruir la ciudad, el templo. Pero estos hermanos llegaron y no atendieron, pero sí atendieron sus casitas. Sí, la iglesia el templo se estaba cayendo y la ciudad, pero la casita tenía todo, estaba equipada, ¿sí? Y bueno, y la causa, el verso 10 dice: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y dice el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Vean cómo viene el despertar, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Qué les había enviado? Su palabra, la instrucción de hacer las cosas. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: vea esto, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué dice el 14? Y despertó, la misma palabra de avivar, Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. ¿Quién lo despertó? ¿Quién lo avivó? ¿Por qué medio usó? Su palabra. Su palabra. Y cuando fue recibida esa palabra y fue atendida, dice la Escritura que Dios les mandó decir: yo estoy con ustedes. Y despertó su espíritu. ¿Cómo la ven? ¿Deseamos esto o no? No, con lo que yo ahí la llevo, brother. Así está bien. Y vinieron los hermanos, dice que después se fueron a la playa. Dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué dice? Trabajaron. Lo que pasó desde Débora, manos a la obra, movimiento, decimos en el taller, ¿no? Sobres, de manera de broma, ¿no? Dios de nuevo despertó, abrió los ojos, avivó, levantó para que tomaran resoluciones.
¿Quién hizo esto entonces, hermanos? Para que pusieran las manos a la obra. ¿Fueron los tremendos cantos? ¿Las tremendas oraciones? Es que se pusieron de acuerdo las iglesias, hermano, para ir y convertir a la ciudad. ¿Sí? Hubiera visto cuántos jóvenes fueron al evento, como 5,000. ¿Y cuántos cristianos, cuántos creyentes resultaron de ahí hoy en día? No, pues, de hecho el que fue predicó y anda en el mundo también. No vemos eso aquí. Mira, yo sé y lo tenemos que decir. A muchos nos tocó estar en eventos donde había de todo menos palabra de Dios. ¿Sí o no? Y veías greñas por allá, zapatos. No, es que es la verdad. Sillas, revolcados, pero salían igual de pecadores, salíamos por ahí. Porque no había palabra de Dios. Ahora, Dios utilizó esta palabra por medio del profeta Ageo, pues ese es el orden para despertar al pueblo. Pregunta, mis hermanos, otra pregunta. ¿Está mal pedir a Dios que avive su obra? ¿Que despierte a los suyos? ¿Que nos lleve a orar más en este sentido? ¿Está mal? No lo estoy desanimando, espero no estarlo desanimando. Pero el obrar de Dios está plasmado en las Escrituras y siempre ha sido su iniciativa. Mientras sucede, sabemos, y lo sabemos por su palabra, que Él nos está diciendo constantemente cómo andar de nuevo. Los avivamientos, los renuevos, los despertares vinieron porque el pueblo estaba en desobediencia, alejados del Señor, en ruina espiritual. Yo espero que no se considere que estamos así aquí en la congregación. No hay palabra aquí, los cantos están bien chafas, no dicen nada para el Señor, no se le enseña a los niños nada, no hay amor, la clásica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntese usted mismo, ¿y yo? ¿Mi corazón está despierto? ¿Cuántas Déboras hay aquí? No que devoran, Déboras. Eso salió así. ¿Y los hombres? ¿Hay hombres? Bueno, no, debería darnos vergüenza, hermanos. De verdad, por los hombres. Debería darnos vergüenza. Entonces, sí necesitamos un mover. Sí necesitamos un obrar de Dios por medio de su palabra en el orden que Él quiere. Y Él seguramente a los que nos está hablando y a ustedes también, Él está obrando en nosotros como Él quiere. Y si Él quiere algo mejor, Él lo hará. Mientras sucede o no sucede, tenemos que apegarnos a lo que el Señor dice. Amén. ¿Sí? Entonces, porque también está esto. Muchos dicen, no, necesitamos un mover de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces. Un mover de Dios, dicen algunos. No necesitamos teología o doctrinas ortodoxas. Yo he escuchado eso a hermanos y a pastores hace poco. Y dicen, la letra mata. ¿De veras? Sí da coraje. Y tú ves y vas y revisas en la palabra y dices, ¿cómo que no necesitas saber lo que la Escritura dice? Pero sí necesitamos un avivar. No, hermanos. Ahora vamos a los libros de, vamos a ver algunos. Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías y Malaquías están súper relacionados, hermanos. Léalos. Y tienen un contexto muy similar. El pueblo en rebelión, en una condición espiritual terrible, y Dios hablándole por medio de los profetas, diciéndoles que atendieran, que despertaran, y el pueblo despertaba aparentemente y luego volvían atrás. Es interesante porque el capítulo 1 y 2 de Ageo, de lo que vimos algo hace ratito,
es enviada por Dios, palabra a profetizarle a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué. Y esa profecía, escuche bien, es cumplida también en lo que sucede con Esdras y Nehemías. Vamos a Nehemías 8:1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esto ya era en el segundo exilio, por decirlo así, la segunda remesa que llegó a Jerusalén. Sí, los primeros llegaron por Zorobabel, y luego en este otro viaje ya vienen otros con Esdras. Y todo el pueblo, dice, como un hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese, ¿qué? Al mejor predicador, al motivador, no, que trajese la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y me muevo a un poco más adelante, continuamos en el 3. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¡Wow! En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, ya ve que si somos bíblicos, que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y aquí están unos, se cree que eran sacerdotes. Y el 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y otra vez, ¿qué pasó? Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces, más claro no se puede, hermanos. Y los levitas, y otra vez, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios, ¿cómo dice? Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante entender esto, ¿verdad? Qué importante. ¿Ya vio el contexto, mis hermanos? Ahora le voy a dar algo que no le dije. Estaba gratis. Cuando Dios le habla a Ageo, todavía no pasaba todo esto, allá exiliado a Zorobabel. Y ya Zorobabel llega y empiezan a buscar están allá exiliados, y les dan la autorización de que busquen las pertenencias que había de la casa de Dios, que se habían llevado a este exilio, y encuentran el rollo, encuentran la ley ahí ocultas, y es donde Ageo le dice: ¿qué onda? Luz verde, váyanse para allá a Zorobabel y lleven el libro y todo. Y este es el libro que mandan a abrir, la ley. O sea, había estado 50 años ahí, empolvada. A ver, revísele la Biblia a usted, su polvo de la Biblia ahí. Entonces, quiero comentar algo que dice R.C. Sproul. Dice: la escritura no solo se lee, sino también se aplica para garantizar que el pueblo comprenda el significado. Las cosas necesarias para la salvación pueden entenderse desde la Biblia, sin técnicas especiales o educación superior. Pero esta verdad no descarta la necesidad de una exposición fiel de las Escrituras por personas capacitadas. Ahorita se va a ir para atrás con lo que voy a comentar. Agárrese. No, pues está bien impresionante. Dice, usted ya vio el contexto de lo que pasó cuando se abrió la palabra de Dios, y con todos los hermanos que estaban ahí en el orden de Dios para enseñar a los demás. Sí lo vio, ¿verdad? Todos los nombres curiositos estos. Y ellos enseñaban, dice, y ponían el sentido, es decir, enseñaban claramente. Algunos comentan que traducían del arameo, del hebreo al arameo, pero también que explicaban el texto al pueblo. Ok.
Y el comentario que vimos ahorita que les acabo de leer, donde dice que la escritura puede ser entendida, es decir, lo necesario para la salvación lo podemos entender claramente, y lo que no alcanzamos a entender claramente, Dios llama y capacita a hombres para que enseñemos la palabra de Dios. Amén. Porque Él instituyó. Ok. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, con algunos, no estoy diciendo cuáles, pseudo avivamientos, que también ha pasado en las ciudades. No, es un avivamiento, brother. O hubo una reunión, hombre, fue un avivamiento, brother, ahí, por lo que pasó, ¿no? Aquí en La Paz. Y Pablo y la Escritura dice que se necesita gente entendida, ya. Pero bueno, como aquí estuvieron hasta mediodía, le voy a dar más. ¿Ya hermanos, ya se quieren ir? Bueno, Pablo a Timoteo le dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, y ya usted lo sabe. Y dice que para enseñar se necesita ser apto, pero también no ser un recién convertido. Esos son requisitos que puede uno identificar cuando se levantan ciertos movimientos. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque lo único que a veces cumplen en esto es que anhelan el obispado, nada más. Y que son recién convertidos, si es que lo son. Entonces tenemos que tener cuidado. Ok, regresamos a la lectura de Nehemías. Y Nehemías, verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían, ¿qué dice? Entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuántos les da alegría eso? En verdad. No se alegra cuando entiende, Dios me habló. Gracias, Señor, porque me enseñaste lo que tenía que entender, que corregir, y tenemos que atender. Ahora, esto viene de la nada. Bueno, es que Dios no prepara hombres, es que cuando Él lo quiere hacer, en los avivamientos que hay, Él... A ver, no. Veamos los contextos. En todos los contextos bíblicos, desde Moisés, los preparó con su palabra. A Esdras también. Ahora es interesante porque Esdras, vean, Esdras, en Esdras capítulo 7, verso 10, habla del carácter de él. Miren, el carácter de él respecto al estudio era esto: inquirir, cumplir y enseñar, previo a venir y hacer este viaje a Jerusalén. Él inquirió, investigó la palabra de Dios, él vivió la palabra de Dios y la vivía y luego la enseñaba. ¿Se da cuenta? Quizás estuvo preparando por más de 50 años para ir y hacer esa obra de Dios. Lea Esdras 7:10, porque ahí está, ¿no? Este es el modelo coherente de aquellos que buscan un avivamiento, mis hermanos. No van tras un avivamiento, van en pos del Señor. Y el modelo de ir tras el Señor está en su palabra. Amén. Entonces, ese es un modelo bíblico previo a un despertar de Dios. Esdras, vean lo que fue. Ya me estoy apresurando. Esdras fue un oficial de alto rango en la administración persa. Ya nos vamos a sentir como cachoritas, ¿no? Nosotros. Pero su aptitud más importante fue que fue un erudito de las escrituras y escriba. Y ahora lo que estaba haciendo. Dice el verso 6 de Esdras, era escriba diligente, era experto en la ley de Moisés. Y dice el 9, y la buena mano de Dios estuvo con él. ¿Quieren ustedes? Yo deseo que la buena mano de Dios esté conmigo. ¿Y usted? De verdad, hermano, medita en esto. En buena onda.
Meditemos en esto. ¿Quieres que la buena mano de Dios esté contigo? Ve a inquirir con Dios. Vamos a vivir su palabra y vamos a enseñarla en la medida en la que Dios nos haya puesto. ¿Sí? Y de eso que hizo Esdras, hubo reformas en el pueblo, hubo un despertar. Es decir, lo que Dios quiso hacer lo hizo a través de todo esto que vimos. Pero el pueblo, tristemente, es como termina Malaquías y Nehemías, capítulo 12, 13 hacia adelante, el pueblo volvió a darle la espalda al Señor. Entonces, hermanos, los avivamientos no son permanentes. No los debemos de seguir, sí los debemos de desear en el orden de Dios. Como las Escrituras dicen. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Porque podemos participar podemos participar en muchos avivamientos, ¿no? Procurar hacer movimientos donde haya mucho griterío, mucha alabanza, de todo, ¿no? Pero hacerlo sin un corazón centrado en las Escrituras, y peor aún, no regenerado, no nacido de nuevo. Tenemos que revisar nuestro corazón si es que alguno de nosotros somos como algunos cristianos que a lo largo de su vida, de sus años, están un tiempo en algún lugar, me gustó ese movimiento, porque ahí tienen muy buenos instrumentos, muy buenos músicos. Me gustó allá porque tienen muy buenos predicadores. Me gustó allá porque tienen muy buenas instalaciones. Ahí sí atienden a los niños bien, tienen todas las condiciones. Me gustó allá porque allá tienen hasta cafetería, tienen librería, tienen todo lo que... Ahí sí, y por años así andan. Que Dios nos ayude hoy a revisar nuestro corazón. Si vamos tras esas cosas o si vamos tras lo que el Señor dice en su palabra. Solamente, mis hermanos, la palabra puede hacer lo que nosotros creemos que las experiencias hacen con nosotros. Nosotros creemos que las experiencias espirituales transforman. No, lloré tanto, adoré tanto, me reí tanto, todos esos rollos, ¿no? Hice tanto, todo esto. Pero adentro, nada. La palabra de Dios es completa, es suficiente, es eterna, es útil. Nos corrige, nos enseña, nos muestra nuestra condición, nos edifica, nos construye, nos despierta, nos da claridad, hermanos. Amén. Él es la respuesta a todo lo que necesitamos, porque es Cristo mismo, que Él es. Y necesitamos revisar nuestro corazón, cómo está para con Él. Si está vivo, si está despierto, si está avivado. Y si no, hoy le podemos decir eso: Señor, aviva mi corazón conforme a tu palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor, quienes puedan hacerlo. Y voy a leer el capítulo 64, unos versos del capítulo 64. Si usted puede y quiere cerrar sus ojos para que no se distraiga y meditar en estos textos de lo que el clamor genuino que tenía Isaías. Vean lo que salía del profeta Isaías cuando vio a su pueblo en decadencia, cuando vio que la palabra de Dios se cumplió y el juicio llegó y las consecuencias los alcanzaron. Si quiere usted cerrar sus ojos para no, como quiera. Dice Isaías 64: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones, y las naciones temblasen a tu presencia.
cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos lo que has hecho, Señor, desde tiempos antiguos. Ciertamente ellos vieron grandes manifestaciones tuyas, Señor. Fuego, terremotos, viento, la nube de tu gloria. Pero al final, Señor, eso no fue suficiente cuando un corazón, Señor, te da la espalda. Tú los avivaste vez tras vez, Señor. Los despertaste desde el principio. Y en ese despertar, Señor, tú siempre los movías a la acción, a santificarse, a vivir para ti, a caminar en pos de ti, a volver a tu palabra, Señor. Y vimos los claros ejemplos, Señor. Y hemos sabido, Señor, que a lo largo de la historia, después del Pentecostés, Señor, la primera iglesia, ha habido otros avivamientos, Señor, donde tu palabra ha sido el centro. Y nosotros, Señor, no nos queremos separar del centro de tu palabra, Señor. Si deseamos, Señor, lo que tú quieras hacer con nosotros, cómo quieras despertar nuestros corazones, cómo quieras renovar nuestras fuerzas, quizá el ánimo. Solo tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y si quieres hacerlo de una manera congregacional, particular, sabemos, Señor, que es suficiente tu palabra. Pero también deseamos, Señor, que podamos responder de mejor manera, Señor. Que en verdad podamos responder de mejor manera a ti. Porque hasta hoy, Señor, no he respondido como tú quieres, Señor, como tú esperas, o como tú eres digno, Señor. Y necesitamos, Señor, de nuevo esa ayuda, esa dirección. Que no limitemos, Señor, nuestras emociones cuando es tiempo de exaltarte con nuestra voz, nuestras manos, cuando nos podemos humillar, Señor, como lo hacía el pueblo en respuesta, cuando nos podemos postrar, Señor. Vuélvenos, Señor, a eso en la intimidad, en lo que tú quieras, Señor. Usa tu palabra, Señor, para enseñarnos, para dirigirnos, para guardarnos, Señor, de cualquier caída.
en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos pues un aplauso al Señor. ¿Sí? Bien. Pues quedamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Pueden pasar por sus hijos.